momento ya nos acompaña, está en línea con nosotros, el abogado laboralista César Puntriano. Señor Puntriano, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Un gusto tenerlo en el programa, doctor. En principio, a ver, para que la gente pueda entender un poco, existe ya de hecho en nuestro país la ley de negociación colectiva. ¿Qué es lo nuevo, digamos, que ha traído estas modificaciones, estos ajustes o a través de ese decreto supremo que ha dictado el gobierno el fin de semana? Es una excelente pregunta. En efecto, nosotros tenemos una norma que regula las negociaciones colectivas desde el año 1992. Entonces, esta norma que ha sido publicada el día de ayer viene a modificar ese reglamento, que como te he escuchado hace un momento, trae una serie de cambios. Por ejemplo, en primer lugar, hoy día con esta nueva norma, los sindicatos no solamente se pueden formar a nivel de una empresa, sino que se da la posibilidad de que existan sindicatos en un grupo empresarial. Es decir, imagínate tú 3 empresas que tienen el mismo dueño, entonces se va a poder formar un sindicato para negociar con esas 3 empresas de manera simultánea. Otro tema interesante que cabe comentar es el relativo a la extensión de los beneficios que se han pactado con los sindicatos minoritarios en las empresas. Te pongo un ejemplo. Imagínate que en una empresa hay 100 trabajadores en planilla y el sindicato afilia a 30 trabajadores. Lo que se acuerde con ese sindicato solamente se aplica a esos 30 trabajadores. Sin embargo, la práctica en el tiempo ha sido que el empleador otorgue beneficios similares a los trabajadores que no forman parte del sindicato. Que sea, digamos, universal. Es correcto. ¿Eso por qué? Primero, por un tema de igualdad que tiene que ver con lo que tú comentas, para que sea algo de carácter universal, para que todos lo reciban. Y en segundo lugar, porque un trabajador también tiene derecho a elegir no afiliarse al sindicato. Exacto. Entonces, para no perjudicarlo económicamente, se le extiende el beneficio. La Corte Suprema inclusive ha venido avalando esa extensión en diversas sentencias. El gran problema es que ahora, con este reglamento, se exige acuerdo con el sindicato para extender los beneficios a los no sindicalizados. ¿Y tú crees que el sindicato va a acceder? Ahí está el asunto. Ahora, hay otro punto interesante, doctor Puntriano, y es que los representantes de los sindicatos ya no van a ser elegidos, digamos, por la mayoría de los trabajadores, sino por la mitad más uno, ¿no? De los presentes en ese momento de la elección. ¿Cuánto peso le resta esto o cuánto golpea esto al nivel, al concepto de representatividad de los sindicatos con estos nuevos ajustes? En este caso, esa elección de representantes opera en aquellas empresas donde no hay sindicato. Por ejemplo, puede darse en microempresas que tienen menos de 20 trabajadores, que como tú sabes son la mayoría de empleadores en el Perú. Exacto. Entonces, en ese caso la norma decía antes de que para que estos trabajadores escojan a un representante, debían elegirlo la mayoría. Es decir, si son 15 trabajadores, por lo menos 8. Para que sea la mayoría de trabajadores. Con el reglamento modificado, solamente se exige que sean elegidos por la mitad más uno de los asistentes a la asamblea. Es decir, si asisten 3,
con el voto de 2 ya se eligió a los representantes. Y eso para nada es representativo. Doctor Punturiano, con esta nueva modificación, digamos, a la ley de negociación colectiva, ¿qué se está buscando? ¿Cuáles van a ser, digamos, las consecuencias de esta decisión política de este gobierno? ¿La aparición de más sindicatos? ¿El nivel de sindicalización en nuestro país va a ser más alta? Y quería hacerle otra consulta. ¿Cuál es el nivel de sindicalización a nivel de América Latina y cuál es el nivel que tiene Perú actualmente? A ver, yo creo que esta norma es una norma apresurada e inoportuna. ¿Por qué? Porque recordemos que se está empezando a debatir el anteproyecto de Código de Trabajo propuesto por este mismo gobierno, que trae también estas normas sobre relaciones colectivas de trabajo. Parecería que el gobierno ha querido aprobar directamente una parte de su proyecto y no permitir que las partes interesadas, sindicatos y empleadores, lleguen a acuerdos sobre lo que sea más conveniente. Ahora, para hacer estos ajustes, doctor Punturiano, ¿necesariamente tiene que pasar por el Consejo Nacional de Trabajo? Mira, es lo ideal. Ajá. Porque se trata de una norma que trae unos cambios muy importantes a las relaciones colectivas y que no se emitía una similar desde hace más de 30 años. Entonces, yo creo que sí, el Consejo Nacional de Trabajo está pensado justamente para poder discutir estos cambios, que tienen un impacto en la sociedad. Ahora, sobre tu pregunta en cuanto al efecto que va a traer consigo esta norma, yo no creo que de manera inmediata incremente la afiliación sindical. Okay. El Perú está en una de las tasas más bajas de la región. Estamos hablando de menos del 10% de la población económicamente activa que está afiliada a un sindicato. Y eso no se corrige con una norma de este tipo. Yo creo que lo principal hubiera sido que existiera un consenso en el tipo de norma, en el nivel de regulación que va a existir, para que los empleadores también se sientan motivados a cumplirla, se sientan comprometidos con la norma. Y justamente esa entidad, ese lugar donde se debe realizar esa discusión, es el Consejo Nacional de Trabajo. Claro. Esta norma es una norma muy rígida. Ok. Y otra consulta, doctor Punturiano, también se plantea que los sindicatos ahora con estos nuevos ajustes, modificaciones, pueden acceder a información financiera de empresas, como era anteriormente, ¿no? ¿Cómo va a ser a partir de estos cambios? A ver, hasta el día de ayer, por decirlo de alguna manera, el sindicato efectivamente podía pedir información económica financiera y la empresa dársela siempre y cuando no fuera o no le generara un perjuicio. Por ejemplo, información confidencial. Okay. Y si había algún desacuerdo, resolvía el Ministerio de Trabajo. Hoy día hay una lista que a mí me parece muy polémica. Por ejemplo, exigen a las empresas que entreguen sus boletas de pago de remuneraciones de los trabajadores de los 6 meses anteriores al pedido. Esa información es una información confidencial que está protegida por la ley de datos personales. Entonces el empleador, sin el consentimiento de los trabajadores, no puede entregar esa información al sindicato. Por eso yo creo que ese punto es excesivo. Inclusive también se hace referencia a los estados financieros de la compañía. Exacto. Entonces yo creo que si es información confidencial, esa no debería entregarse. Muy bien, doctor. Sin embargo, la norma lamentablemente no hace diferencias. Ahora, y para finalizar, la otra consulta era que había otro ajuste, ¿no? Que los trabajadores van a poder formar parte de las confederaciones sin tener necesidad de formar un sindicato. ¿Cuál es la consecuencia de esto? ¿Qué tan normal, digamos, a nivel regional es este ajuste, esta modificación? ¿También se ve en otros países de la región? Mira, es una modificación atípica porque las federaciones y las confederaciones son agrupaciones de sindicatos. Es decir, el trabajador accede a, por ejemplo, los beneficios que pudiera negociar una federación o una confederación
a través del sindicato de base, del sindicato de primer grado. Entonces, hoy día con esto se está saltando también al sindicato de primer grado y podría, Valeria, inclusive quitarle peso al sindicato de base, porque el trabajador podría directamente recurrir a la federación o a la confederación. Claro, son como, no se han visto son como las grados, consecuencias, ¿no?, de esta norma. Ajá. Doctor, efectivamente. Doctor, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta tarde para un poco entender estas modificaciones que ha tomado, pues no sé, a más de uno por sorpresa el domingo, el día de ayer, por esta modificación a través de un decreto supremo. César Puntriano, abogado laboralista, estuvo con nosotros en Economía para Todos. Muchísimas gracias, doctor. Vamos inmediatamente